Buenas tardes, estimados internautas, bienvenidos. Estamos en SIL Contadores, en su programa de estudios fiscales, y iniciamos este año con un curso, con una plática para ustedes de los cambios laborales y fiscales 2025. Con todos saben, mi nombre es Antonio Escalante Pelcastre, licenciado en Contaduría certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y como todos los cursos siempre manejo esta frase donde dice que hay dos cosas inevitables en esta vida: la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Bien, esta primera parte vamos a hablar de el salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo fue publicado en el Diario Oficial del día 19 de febrero del 2024. Fue publicado como resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, que es la que fija los salarios generales y profesionales. En este caso, son los que van a entrar vigentes a partir del 1 de enero del 2025, los cuales tienen un incremento del 12% de conformidad con lo siguiente. Es decir, en la zona libre de la frontera norte aumentó de 374.89 a 419.88 pesos. En la zona de salario mínimo general, que es en donde estamos la mayoría, aumentó de 248.93 a 278.80. El salarios mínimos profesionales aplican a 61 ocupaciones y oficios, que estos también tienen un incremento del 12%. Finalmente, es muy importante tener en consideración que el aumento del salario mínimo, ¿sí?, va a tener impactos significativos en el salario base de cotización de los trabajadores, así como los avisos que deben ser presentados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo eso va relacionado con el aumento del salario. Y aparte de esto, acuérdate que también el salario mínimo influye en las prestaciones laborales de los trabajadores. Estamos hablando que te va a influir en el importe del aguinaldo, el de la prima vacacional, en las indemnizaciones, etcétera. Otro aspecto que vemos en la nómina es la tarifa del ISR. La tarifa del ISR no sufrió cambios. El último cambio que se hizo se actualizó en 2023 con la inflación generada del 20 al 22. Es decir, en ese entonces hubo un aumento de un 10% de inflación. Bueno, la tarifa va, cada que haya un aumento en la inflación, en la oficial, se va a incrementar. En este caso, de noviembre 22 a noviembre 24 fue del 9.06%, es decir, no excedió del 10%. Por esta razón, esta tarifa de ISR no sufrió cambios y vamos a seguir utilizando la tarifa de impuestos, de cálculo de impuestos del 2023 y 2024. Es la misma que vamos a utilizar en 23, 24 y ahora actualmente en 2025. Otra situación que se da con respecto a los cambios es el subsidio al empleo. Este subsidio al empleo fue publicado el 10 de enero del 2025, aunque ya el día 9 en la página del SAT nos habían dado a conocer esta disposición. Bien, hay como el subsidio va de acuerdo con la UMA, ¿sí?, la unidad de medida y actualización. Esta UMA se publica en el mes de enero para entrar en vigor en febrero. Entonces, por el mes de enero vamos a tener la UMA que corresponde al año 2024, que es de febrero 23 a enero 24, y ahora a partir de aquí vamos a tener una nueva UMA. Entonces, por eso en la gráfica que tienes enfrente, pues vas a encontrar que del 25, enero 25, tienes un subsidio de 475 pesos. Y el límite para pagarle a los trabajadores este subsidio es sobre 10.171. Después tenemos ya a partir de febrero, y ahora sí ya está publicado, 113.14 es el valor de la UMA. El subsidio mensual va a ser de 478, por lo tanto la base límite para el subsidio son 10.171. Entonces,
En algunos casos vamos a entrar la UMA en el diario 113, mensual 3,439 y anual 41,000. Te pongo aquí un ejemplo de una nómina que hicimos para enero 2025, donde tienes aquí los límites de la aplicación de la tarifa del artículo 96 y cómo se calculó el subsidio. En este caso, el trabajador A gana 8,000 pesos mensuales y el impuesto que le corresponde serían 553.30, pero como tenemos un subsidio en enero de 475, este trabajador solo va a pagar 78.30 que nosotros como patrones se los vamos a retener. El trabajador B ya gana 10,000 pesos. El límite para no pagar salario es 10,171. Entonces aquí todavía le corresponde algo de subsidio. A los 770.90 que es su impuesto, le vamos a hacer el subsidio de 475 y me va a dar un impuesto a retener de 295.90. En el ejemplo C del trabajador que gana 12,000 pesos mensuales, se sale del límite para tener derecho al subsidio, por lo tanto ahí se le calcula el impuesto, paga el impuesto correspondiente a través de la retención que hace el patrón, no tiene derecho al subsidio, lo mismo que el trabajador D que tiene 13,000 y el trabajador E que gana 26,000. Entonces hay que ver que hasta 10,171 tienes la opción para calcularle impuestos. Otra situación que se está dando aquí en los cambios laborales es el CFDI de nóminas. Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2024 hayan emitido CFDI de nóminas que contenga errores o omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregir estos CFDIs, ¿sí? Pero tienes que hacer un nuevo comprobante, elaborarlo a más tardar el 28 de febrero del 2025 y los comprobantes que tú ya tenías, los CFDIs erróneos, los vas a cancelar, ¿sí? El único requisito que te pide para que tenga validez este nuevo CFDI, ¿sí?, es que le pongas como fecha de pago el día que le corresponde al ejercicio 2024. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tienes errores en los CFDIs? A través del visor de nóminas. Normalmente siempre estamos teniendo problemas porque puede que haya CFDIs que no entraron en tiempo, CFDIs que salen con algún error y el sistema del SAT no los capturó. Entonces nosotros nos metemos al buzón, vemos el visor en su momento y me va a dar todos los CFDIs de nómina. Hago mi acumulado y lo checo con mi contabilidad y casi siempre tenemos diferencias, que son las diferencias que nos está mandando la aclaración es el SAT. Bien, otro punto importante, y esto sí es importante, son los movimientos que tenemos que hacer en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo tengo que hacerla, a todos mis trabajadores tengo que verificar que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Y tengo dos situaciones. Uno, que nunca ha trabajado, entonces yo lo tengo que inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. Otro, que llega a trabajar ya estando inscrito. Bueno, pues aquí tengo que hacer dos avisos diferentes. Hay uno que es una ficha de trámite 40 del Código Fiscal que se llama solicitud de inscripción en el Registro Federal de Trabajadores. Esto es para aquellos trabajadores que nunca han trabajado y que por primera vez llegan con nosotros a trabajar. Puede que algunos lleguen pero ya tengan suscripción. Para evitar los problemas, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos a los trabajadores al SAT, que ellos se inscriban y ya que me den su Registro Federal de Contribuyentes. Pero tengo otra ficha muy importante, que es la 75 del Código Fiscal de la Federación, que se denomina aviso de suspensión, reanudación de actividades de asalariados. Ok, esta está contenida en el anexo 1A de la resolución miscelánea. ¿Qué es lo que nos indica todo esto? Antes,
nosotros nada más veíamos, llegaba el trabajador y solicitábamos que estuviera inscrito. Bueno, hoy tengo que tener dos momentos. Si no está inscrito, yo lo inscribo y también lo doy de baja cuando se retira de nuestras labores. Pero también tengo que, cuando entra a trabajar conmigo, tengo que presentar este aviso, ¿sí? Entonces, esto casi no lo estábamos haciendo. Este cambio que viene ahorita en la regla 246, ¿sí? Me dice que presente la ficha 75, ¿sí? Es para reanudación de actividades. Entonces, por un lado es su situación en el registro federal de contribuyentes de los trabajadores, que es la solicitud de inscripción, lo doy de alta y lo doy de baja. Y otro es el aviso de reanudación de actividades. Él era trabajador en otra empresa, viene con nosotros, entonces yo tengo que darle un aviso de reanudación de asalariado, pero conmigo. Pero así, cuando el trabajador también deje de laborar con nosotros, tengo que dar un aviso de suspensión. Entonces, esta ficha casi no la estábamos haciendo. Estamos haciendo la 40. Entonces, ahorita, casi estoy seguro que la mayoría de nosotros y la mayoría de nuestras empresas no tienen este aviso. Esta regla 246 es importante porque si yo no tengo este aviso y la autoridad me empieza a requerir el RFC de los trabajadores y no lo tengo, normalmente viene la multa sobre 4,600 pesos. Entonces, por cada trabajador. Entonces, cuidado con esto. Hay que tomar el artículo, la ficha 75, presentar el aviso de suspensión, de reanudación de actividades con nosotros, no en el SAT, sino con nosotros. Y después, el trabajador que se retire, hay que presentar el aviso de la ficha 75. Y es el movimiento. ¿Dónde lo voy a encontrar? El movimiento. Ve la ficha. En pantalla tienes la solicitud de inscripción. ¿Qué necesitas? Decir que es un trámite. Ese trámite es gratuito. ¿Quiénes lo pueden hacer? Personas físicas, personas morales. ¿Cuándo se presenta? El momento que contratas personal que preste servicios personas subordinados, pero que no esté previamente inscrito. Es decir, no está en el RFC, yo lo doy de alta, en este momento lo presentas, ahí tienes en el portal, ahí tienes la liga, el SAT.mx trámites 29903, inscribe a tus trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Ok? Y esta misma ficha te da en la parte siguiente, te dice qué tengo que hacer para realizar el trámite y te da todos los pasos a seguir. Ahí tienes 8 pasos a seguir, ¿sí? Es donde dice cómo lo presentas. Entras a mi portal, capturas la contraseña, seleccionas servicios por internet, solicitudes de servicios solicitudes y te aparece el formulario y empieza a llenar todos los datos que te va pidiendo. Aparte, hay una información adicional que tienes que poner, que podrás identificar quiénes de tus trabajadores están inscritos a través de una CURP. A ver, esto no lo teníamos también. Normalmente teníamos el Registro Federal de Contribuyentes. La CURP sí lo utilizábamos para efectos de el IMSS, el seguro, el ITSE, pero no lo hacíamos en el SAT. Hoy me dice que puedo identificar a mis trabajadores que estén inscritos en el RFC a través de la CURP. Y me da todo un procedimiento con el cual yo puedo hacer este trámite. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, aquí está la página del SAT, ¿sí? Te metes a donde dice trámites del Registro Federal de contribuyentes, inscribes a tus trabajadores y ahí te dice quiénes lo presentan, etcétera, etcétera. Le das a iniciar y automáticamente vas a entrar. Tienes la liga ahí en el SAT. El otro aviso, ¿sí? Que es en el caso de suspensión o reanudación, tiene la ficha 75. Igual, es un trámite que es gratuito, ¿sí? ¿Quién solicita el servicio? Personas físicas y personas morales que sean patrones y que yo tenga que inscribir a mis trabajadores mediante el procedimiento señalado en la ficha 40. Entonces aquí,
Cuando se presenta la suspensión, dentro del mes siguiente aquel en que se concluya la relación laboral. Reanudación, dentro del mes siguiente aquel en que el asalariado preste los servicios al patrón y que el registro federal de contribuyentes se encuentre en suspensión de actividades. A ver, el trabajador puede estar suspendido de sus actividades porque a lo mejor tenía otras, pero conmigo es una reanudación en el caso de sueldos y salarios, ¿sí? Entonces, aunque él venga suspendido de actividades, a lo mejor porque era honorario, porque tenía una actividad empresarial, pero eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es cuál es la relación laboral que tiene conmigo. Entonces, en ese caso, hago una reanudación dentro de mi nómina. Igual aquí tienes la página del SAT, ¿sí? Donde puedes entrar. En trámites, presentas el aviso. Ahora aquí entras a la otra página, ¿sí? Y encuentras ya iniciar y te da igual toda una serie de trámites. El comentario que me para esta regla 246 es que cuando concluya la relación laboral con los trabajadores que fueron inscritos, o sea, si yo los inscribí, yo los doy de baja en la ficha 40, ¿sí? Pero si ya estaban inscritos, utilizo la ficha de reanudación, ¿sí? Y cancelación en el registro de contribuyentes como mis trabajadores. ¿Ok? Entonces, bien, pues aquí checa bien esas fichas y te invito a que cheques que todos sus trabajadores, que cumplas con esta regla 246. Oye, pero es que ahí me dijiste que tengo 30 días. Sí, pero acuérdate que ahorita, si tengan 3 años, 4 años trabajando conmigo, en el momento que ahorita haga el aviso, entra de acuerdo con el artículo 75 del código, no vas a tener multas. Por lo tanto, es una presentación en forma espontánea. Entonces, hazlo para que no tengamos ningún problema con la autoridad. Bien, amigos, seguimos ahora. Lo más importante en esta plática del día de hoy es lo referente a la Ciudad de México. Vamos a ver el Código Civil, ¿sí? Y Ley de Vivienda de la Ciudad de México. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Primero, la Ley de la Vivienda se publicó el 28 de agosto del 2024. Esta fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México mediante un decreto. En este decreto se reforma el Código Civil de la Ciudad de México y la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, que establecen diversos lineamientos para arrendadores y para contratos de arrendamiento. Estas reformas entran en vigor el día 29 de agosto del 2024. Entre los aspectos más relevantes que hubo en esta fecha, el 28 de agosto, es que se limita el incremento de las rentas pactadas de forma mensual para que en ningún caso sea mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior. La inflación en el año anterior fue de 4.1, entonces tus incrementos en tus rentas no podrá ser mayor al 4.1. Se crea un registro digital de contratos de arrendamiento que estará a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Hicimos una investigación de dónde está este registro digital y pues a la fecha de noviembre salió publicado que todavía no lo tenían. Entonces hay que estar atentos a eso. No hay donde hacer este trámite todavía. No está publicado el registro digital. Sí, pero bueno, hay que estar atentos a ver cuando lo publiquen para poder subir todos nuestros contratos de arrendamiento. Tengo 30 días para subir este contrato, ¿sí? A la fecha de su presentación. Oye, pero yo ya tengo contratos vigentes. No hay problema. Mientras tú lo hagas antes del 29 de agosto, tenía contratos antes del 29 de agosto, en ese caso, como ya los tenías, deberás registrarlos en un plazo no mayor a 90 días posteriores a su fecha. Ok, ya lo quiero hacer, sí, pero no encontré ningún registro digital en la página de la tesorería y el comentario fue que todavía no la tenían habilitada.
pero hay que estar pendientes de esto, ¿sí? Porque si no, después vendrían las multas. Les recuerdo que no hay incremento en las multas, no hay incremento de impuestos, no hay incremento, ¿sí? en nuevos impuestos. Por lo tanto, ¿de dónde va a salir el dinero que necesita el gobierno? Pues de aplicar todas estas disposiciones. A ver, oye, pero ¿cuál es el fundamento legal para este registro? Ah, mira, esta ley de la vivienda dice que los contratos se van a regir de conformidad con los criterios de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y con los de la Ley de la Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Por ningún motivo, salvo por resolución judicial, podrá ser público o darse a conocer. Entonces, aquí importante, ya hay que tener todos los contratos de arrendamiento, esperar en qué momento se abra este registro digital y darlos de alta. Bien, otro punto que tenemos que ver en la Ciudad de México es el paquete económico, pero para la Ciudad de México. Este paquete económico para la Ciudad de México fue publicado el día 27 de diciembre del 24 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En esta se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Fiscal de la Ciudad de México que van a aplicarse para el ejercicio 2025. En este mismo decreto se pone la actualización de las cuotas y tarifas como el factor inflacionario que fue de 1.0474. ¿Cuáles fueron las modificaciones más importantes que se publican? Según esto no va a haber aumento de impuestos, eso no lo dijeron a nivel federal, pero a nivel local aumenta el impuesto sobre nóminas. Estamos pagando un 3%, bueno, pues ahora vamos a, para 2025, el impuesto sobre nóminas va a ser del 4%, pero con dos situaciones. Se va a otorgar un beneficio fiscal, que es una reducción del 1% para aquellas microempresas. ¿Cuáles son las microempresas? Las que tengan de 0 a 10 trabajadores. Es decir, hay una reducción del 1%, entonces esas empresas se irán pagando el 3%. Y uno del 1.5% para las pequeñas empresas, que son aquellas que tienen entre 11 y 50 trabajadores. Entonces, si tú tienes entre 11 y 50 trabajadores, vas a pagar el 3.5%, porque tienes un beneficio del 0.5%. Estos recursos recaudados, me dice el paquete económico, serán aportados a un fondo público destinado a proyectos de infraestructura y equipamiento en materia urbana, de movilidad, medio ambiente, políticas hídricas, tecnología y seguridad, llamado Fondo de Infraestructura. Entonces ya sabemos a dónde va a ir a parar el dinero del impuesto sobre nóminas. No dice que no hay nuevos impuestos, sin embargo, se crea un nuevo impuesto, este es a la emisión de gases a la atmósfera. O sea, se crea la creación de un impuesto ecológico, le llamamos un nuevo impuesto ecológico para la Ciudad de México. Se denomina impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Como todo, ¿quiénes son los sujetos de este impuesto? Personas físicas y jurídicas colectivas que cuenten con fuentes fijas dentro del territorio de la Ciudad de México y que emitan gases contaminantes. Si tú tienes una empresa que sabes que emite gases contaminantes, eres sujeto de este nuevo impuesto. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? Pues gravar las emisiones contaminantes de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ya sea de forma unitaria o cualquier combinación de estas tres. Estas serán expresadas en toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a la fracción de tonelada por mes que corresponda. Aquí mi pregunta es, ¿tendremos el personal adecuado en la tesorería para que pueda calcular este tipo de toneladas? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué equipo, etcétera? Ahí sería importante
saber cómo va a actuar la autoridad en el cálculo de estas toneladas. ¿Cuál es el impuesto? Se va a aplicar una cuota de 58 pesos, moneda nacional, por tonelada, y la parte proporcional de la cuota a la infracción de tonelada de dióxido de carbono equivalente. Como todo tiene una época de pago, va a ser a más tardar el día 17 del mes inmediato al que se cause el impuesto. El destino de los recursos recaudados se implementará en la mejora de infraestructura y proyectos de movilidad, agua, seguridad y cuidado ambiental. Entonces, aquí lógicamente, si estamos hablando de infraestructura, quiero pensar que lo van a hacer para cubrir baches, movilidad, para hacer nuevas líneas de autobuses, para agua, que sí nos hace mucha falta, un nuevo drenaje, ¿sí? Y para seguridad y cuidado ambiental. Bueno, pues entonces en un momento determinado parece viable que sí pueda aplicarse. Nada más la pregunta es, ¿quién va a determinar o va a medir las toneladas? También en ese paquete económico de la Ciudad de México se actualiza el impuesto predial. Ese impuesto predial, ¿sí?, va a ser actualizado con una tarifa para el cálculo del impuesto. Esta ya no resulta regresiva, entonces en el momento determinado va a ser progresiva, va a ir incrementándose, ¿sí? Se mantienen los estímulos que ya correspondían, y hay un beneficio aquí. Para este impuesto predial se establece la obligación de realizar una declaración informativa. Entonces, a ver, si tú pagas un impuesto predial, checa que tienes que presentar una declaración informativa. Pero ¿quiénes? Los contribuyentes que tengan un estado de ocupación que guarden sus inmuebles, es decir, los de uso habitacional, como son hoteles, casas de descanso, etcétera, ¿sí? Bueno, estos poseedores con inmuebles van a estar en los rangos L, M o IP, es decir, a partir de un ingreso por este concepto de 4.524.000, van a tener que calcular este impuesto predial. Beneficios fiscales. Se establece un programa general de subsidios al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional. Entonces, a ver, en el impuesto predial hay un subsidio al impuesto predial, pero exclusivamente para uso habitacional. Este debe ser representado por el Ejecutivo local a más tardar el 17 de enero del 2025. ¿En qué consisten los beneficios? Continúa el derecho a la reducción del pago del impuesto predial, 30%, 80%, 100%, según el supuesto en que se encuentre el inmueble, mismos que vamos a comentar. A ver, quiere un beneficio del 80%, son los que sean dedicados en su totalidad a usos agropecuarios, agrícolas, forestal y de pastoreo controlado, ubicados en el suelo de conservación. Un 30% a los situados en zonas en las que los programas territoriales o parciales de la Ciudad de México determinen intensidades de uso conforme a las cuotas, la proporción de las construcciones cuya edificación se autorice resulta inferior a un 10% de la superficie total del terreno. Quisiera saber quién es el que va a estar determinando estas limitantes. Y el requisito es que para tener derecho a este 30% no destine estos bienes para fines lucrativos. Se va a presentar una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, a ver, yo al SAT, para ponerte derecho a ese 30%, tengo que presentarle al SAT una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente. Esa Secretaría va a acreditar que el inmueble se ubica en este supuesto que comentamos, ¿sí? Y al mismo tiempo manifestamos en ese mismo documento, bajo protesta de decir verdad, que este no se destina a fines de carácter lucrativo. Entonces, como ven, hay algo de trabajo. Lo que nos queda la duda es
cómo funciona la Secretaría del Medio Ambiente. Sería cuestión de ir a solicitar una constancia para en un momento determinado saber cuáles son los pasos a seguir para checar este impuesto. Tenemos un beneficio fiscal también del predial del 100%. Esto es para inmuebles que estén catalogados como inmuebles históricos con valor patrimonial. Estos lógicamente van en función a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. De este impuesto se va a poder condonar un impuesto predial a los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en las colonias de la Ciudad de México que presenten daños estructurales ocasionados por grietas o hundimientos diferenciados y que cuentan con una opinión técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Estos porcentajes de condonación serán el 50, el 75 y el 100% en función al riesgo del inmueble. Entonces, nosotros estamos en la Ciudad de México, hubo un temblor. En el temblor, algunas de las casas resultaron dañadas, con grietas, etcétera. Bueno, entonces yo aquí tengo derecho a ese impuesto predial, ¿sí? A que lo condonen. Pero lógicamente debo tener una opinión técnica emitida por la Secretaría de la Gestión e Integración de Riesgos y Protección Civil. Tengo un impuesto sobre adquisición de inmuebles. También este impuesto sobre adquisición de inmuebles, sí, tiene ahí una característica muy especial. Se va a actualizar la tarifa, ¿sí? Y se mantienen los estímulos que habíamos en el año anterior. Pero hay un beneficio en ese impuesto sobre adquisición de inmuebles, es que hay una reducción del 50% en caso de que el pago sobre adquisición de inmuebles se derive de uno o dos o más personas, ¿sí?, que perciban una herencia y se configuren los siguientes requisitos. Es decir, yo voy a tener una reducción del 50% cuando tengo un inmueble por herencia, ¿sí?, pero el valor del inmueble no debe exceder de 27,185 veces la UMA. Estamos hablando en promedio como 3,000 y feria. Si el inmueble cuesta más de 3,000 y feria, entonces ahí pago el 100%. Si cuesta menos, tengo una reducción del 50% siempre y cuando sea por herencia. Se mantiene el subsidio del impuesto sobre tenencia e uso de vehículos a favor de personas físicas o morales sin fines de lucro, siempre que el valor del vehículo no exceda de 250,000. Tienes una sociedad civil, que percibe donativos, bueno, tienen un automóvil, no van a pagar impuesto sobre tenencia si no excede 250,000. Todos los que excedan de esa cantidad sí pagan el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. También tenemos los derechos sobre suministro de agua. A ver, este es importante. Fíjate qué padre nos dice. Se establece la condonación del 100% en materia de derechos por el suministro de agua cuando sea para uso doméstico, así como en mercados y concentraciones cuando exista suministro insuficiente de agua. Si a mí no me llega el agua suficiente, tengo una condonación del 100%. Lo que queremos es agua y no queremos que no pagarla. La mayoría pagamos el agua, pero es esto. Y estoy hablando de Ecatepec, estoy hablando de Iztapalapa, estoy hablando de Nesa, en donde el agua llega por tandeo, llega muy escasa y sin embargo el recibo está ahí. Habría que ver qué es suministro insuficiente de agua. Si tienes devoluciones de la tesorería de la Ciudad de México, como sabemos que hay una falta de suficiencia presupuestal, entonces el impuesto a la devolución que te van a realizar, ¿sí?, va a ser mediante un certificado de devolución. Esto no elimina la posibilidad de hacerlo vía transferencia electrónica. Sin embargo, se busca de manera preferencial que las autoridades opten por la devolución vía certificado para que haya más seguridad jurídica.
O sea, no te van a devolver dinero, te van a dar un certificado de devolución y con este puedes pagar otros impuestos posteriores sobre o impuestos de la tesorería. También estos impuestos locales tienen obligación de dictaminarse. Bueno, se modifican los valores de dictaminación. Para efectos del impuesto predial, hay un inmueble, el inmueble debe ser de uso diferente al habitacional y para este ejercicio 2025, ¿sí?, se va a determinar el valor catastral por cada uno en su conjunto cuando estos sean superiores a 37.250.000. O sea, si tienes un inmueble y tienes un impuesto y vas a cargar el impuesto predial y vale más de 37.250.000, pues entonces tengo que tener la obligación de dictaminarlo. Opinión de cumplimiento. Se incluye dentro de esta regulación de los contribuyentes que se requiere obtener la opinión de cumplimiento. Esto lo teníamos en el SAT y es muy conocido para nosotros el SAT. Esta opinión de cumplimiento de tesorería no la habíamos visto. Bueno, pues ahora hay una opinión de cumplimiento. ¿Por qué la voy a necesitar? Porque a veces tengo alguna operación comercial y quieren, oye, a ver, vamos a hacer negocio, sí, pero quiero saber que estés muy bien en todos tus impuestos. ¿Sí? Predial, agua. Aparte del que está en el SAT, quiero la opinión de tesorería. Que me diga que no debes predial, no debes agua, no debes impuestos sobre nóminas. A lo mejor lo necesito para obtener un subsidio o un estímulo que la misma ley, la misma autoridad me lo solicita. Ven, todos estos, cuando tengan necesidad de esta opinión de cumplimiento, pues el procedimiento va a ser el que establezca la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, mediante reglas de carácter general que se emitan. A la fecha no se han emitido ninguna, pero ya nos están diciendo que hay una opinión de cumplimiento. Sin embargo, me dice que no obstante, hasta que no se cuente con las herramientas tecnológicas para la emisión de la opinión de cumplimiento, continuarán vigentes las disposiciones relativas a la emisión de constancias de adeudos. Esta reforma ya fue aprobada y ya fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, por lo tanto, hay que checar y aprender a evaluar si tengo la opinión de cumplimiento obligatoria. Tengo por aquí también unos avisos que nos publican en la regla 256. Me dice, a ver, si es un RIF que estás todavía funcionando, si tienes ingresos por actividades empresariales y profesionales, o tienes ingresos por arrendamiento, ¿sí?, que ya no realizan dichas actividades, es un contribuyente del RIF que hace 4 años ya no estás laborando, honorarios que ya tiene 3, 4 años que ya no le das la vuelta, tienes un arrendamiento que ya no está rentando. Bueno, en lugar de estar presentando las declaraciones, y en este momento yo quiero sacar una constancia de situación fiscal, me piden que presente todas las declaraciones. Bueno, pues ¿qué crees? Con esta regla 256 me dice que ya no se van a realizar dichas actividades. Tienes hasta los últimos 5 ejercicios previos a la solicitud mediante la presentación de un caso de aclaración. O sea, toma un caso de aclaración en el portal de SAT y manifiesta bajo protesta, decir verdad, que en esos 5 años que a la fecha se dejaron de realizar actividades y que a partir de esa fecha no has emitido ningún CFDI. Entonces ya no, ahora sí que para actualizar ya no presentes todas las declaraciones, sencillamente de acuerdo con esta regla, acéptala, en función a la regla número tal, mete un caso de aclaración, digo, estimada autoridad, hace 4 años que me di de alta en honorarios, ya no tuve honorarios,
entonces solicito mi reanudación de actividades o mi suspensión de actividades, disminuyo mis obligaciones fiscales, pero ya no tengo obligación de presentar todas las declaraciones. Esto es importante. La autoridad fiscal realizará la suspensión o disminución de obligaciones de manera retroactiva. Es decir, si yo hace 5 años, 4 años que dejé de tributar como honorarios, la autoridad va a investigar con la base de datos que tiene, si no has prestado ninguna declaración, solicitud de devolución, etcétera, y si es así, te va a dar la autoridad. Facilidades para las personas físicas. También hay una regla muy importante para ti, persona física. Eso ya estaba si tú tributabas en capítulo 2, sección 3, pero ahora meten a la sección 3 y el capítulo 3, es decir, sueldos, arrendamiento y reciclo. No vas a presentar, no vas a enviar la contabilidad electrónica, ni vas a presentar la DIOT, siempre y cuando como requisito tus ingresos no excedan de 4 millones de pesos. Entonces voy a quedar relevado de presentar la contabilidad electrónica o la DIOT si soy de la sección 1, de la sección 3, del capítulo 2 o el capítulo 3 de la sección 4 y mis ingresos no pasen de 4 millones de pesos, no tengo obligación de enviar la contabilidad y la DIOT. Pues bien, estimados amigos, el día de hoy lo vamos a dejar por aquí. Les avisamos que posteriormente vamos a estar viendo algunos temas importantes de la reforma fiscal. Esperemos que haya sido de su agrado y nos despedimos hasta la siguiente. Buenas tardes.